porque su misericordia es grande. Hoy tienes una nueva oportunidad para aprender más y deleitarte con la hermosa palabra del Señor. Esto es Platicando con Judá. Iniciamos. Mi amado hermano, espero te encuentres bendecido, prosperado, en victoria y, como digo yo, oliendo a gloria. Bienvenidos a un episodio más de Platicando con Judá. El día de hoy tenemos a nuestro invitado. Pastor, por favor, preséntese a nuestra audiencia. Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Javier Omar Grande Díaz. Un poquito largo el nombre, pero de grande solo tengo el apellido. Y ya. Amén, Estamos pastor. sirviendo al Señor acá en Baton Rouge, trayendo el mensaje de la palabra de Dios para expandir el evangelio y anunciar las virtudes del que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén, pastor. Gracias por estar. Gracias a usted por estar aquí, por desocupar su tiempo y venir a este programa. Y el día de hoy vamos a tratar un tema un poco, ¿cómo le podemos llamar? Un poco... Escabroso. Exactamente, escabroso, un poco difícil de tratar, pero creo que de mucha edificación para nosotros como pueblo del Señor. Amén. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre los fariseos del siglo XXI. Amén. Cuando nosotros nos referimos a los fariseos del siglo XXI, no nos estamos refiriendo a ese grupo de fariseos del tiempo de Jesús. Me gustaría que me explicara usted quiénes eran los fariseos del tiempo de Jesús. ¿O qué eran? Los fariseos, no tengo las referencias exactas en el momento, pero los fariseos nacen en el silencio que ocurre desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Amén. El historiador Flavio Josefo narra toda la historia de ellos y lo resume en un grupo religioso extremo o extremista que guardaba la ley mosaica. Amén. Entonces, al principio ellos, fueron gente estudiosa, se separaban para conocer la ley, se separaban para aprender de la ley y de esa manera volverse diestros en lo que creían. Pero vemos en el tiempo se van diluyendo su fe para convertirse en una simple religión. Amén. Donde ya después de ser un grupo religioso temeroso de la ley, se vienen a ser un grupo religioso extremista, hostil a lo que era la verdadera ley de Dios. De manera que cuando ellos venían a Jesús, nunca venían con una intención de aprender de Jesús, porque primero no creían en Él, pero lo otro, por la situación que venían, siempre era para tentarle. Para tentarle. Las Amén. preguntas que hacían eran preguntas capciosas, que eran trampas para que Jesús respondiera a lo que ellos querían oír y de esa manera aprenderlo, pues, meterlo en problemas a Jesús. Meterlo en problemas. Cuando nosotros nos referimos a los fariseos del siglo XXI, no nos estamos refiriendo a ese grupo de fariseos exactamente. Nos estamos refiriendo a una versión actualizada, podríamos decirlo, como dice el tema del siglo XXI. Y es como cuando nosotros, como pueblo, como cuerpo de Cristo, como cristianos de este siglo, con nuestras acciones y con nuestra manera de actuar, nos convertimos en fariseos. Amén. Es triste cómo el mundo moderno ha tergiversado lo que es la gracia para convertirlo en uñas sin pintar, en pelo largo, en falda larga, falda larga, en orejas sin aretes y todo eso. Y si bien es cierto, tiene que ver todo eso con un orden externo, eso no es la salvación, eso no es el evangelio, eso no es la gracia. Y cuando vemos todo aquello de lo cual este tipo de gente apunta, solo habla de una apariencia, pero externa, nunca algo externo. La médula del asunto, que es la salvación del hombre. Y si haces esto, o dejas de hacer esto, o dejas de hacer aquello, vas a ser salvo o te condenas. Básicamente ellos hacen algo o dejan de hacerlo para salvarse, o porque lo hacen se van a ir al infierno. Es una situación totalmente errada. Amén. De lo que es la verdadera gracia de Cristo. Amén. Y es que muchas veces, pastor, nosotros, como decía yo, nos convertimos en fariseos de este siglo porque siempre estamos pendientes de la vida de los demás. Y llevamos ¿cómo le explico? Llevamos la vida del otro y del prójimo de una manera tan detallada que incluso ni siquiera le prestamos atención a nuestra vida por ponerle atención a la vida de los demás. Y eso hacían los fariseos. Esto es triste. Es muy triste porque
cuando observamos todas las situaciones de las iglesias en el mundo, vemos lo que hemos retrocedido por esa causa. Conozco casos de mucha gente. Ayer estaba conversando con un muchacho y estaba evangelizándolo. Estábamos trabajando por ahí juntos y yo le digo: Antonio, te invito a la iglesia, vamos. Y me dice: mire, campeón, yo quisiera ir, pero yo iba a la iglesia, me dice, yo soy caído, pero a mí me levantaron un chisme. Mujeres, me dice, que vestían hasta aquí, que se arreglaban así, así. Me hablaba de algo pulcro Aparentemente. En lo físico, ¿sí? Y me decía, pero me sacaron un chisme tan grande que me sacaron de la iglesia con lo que dijeron. Dijeron esto, esto y esto y esto, me dice. Y para ellos son sana doctrina. Y después viene la pregunta para mí, me dice: ¿y usted, pastor? ¿Ustedes son sana doctrina? Le digo: claro que sí. Porque nosotros predicamos lo que dice la palabra de Dios. Porque sana doctrina no tiene que ver con un tipo de vestimenta en específico. Amén. Sino tiene que ver con predicar la gracia de Cristo y lo que dice la palabra de Dios en capítulo 3 de Tito. Ahí está la sana doctrina. El capítulo, los capítulos de Tito, la carta de Tito en general es sana doctrina. Amén. Y nosotros practicamos eso tranquilamente. Entonces le dije: entonces sí somos sana doctrina. Pero aquí va la situación. Le digo: ¿qué te enseñaron a ti por sana doctrina? Y me empieza a sacar una serie de cosas que calzan exactamente con el tipo de pensamiento fariseico que nosotros decimos: si haces esto, Te salvas. te salvas; si haces esto, sos cristiano, y no tiene nada que ver. Y le dije: campeón, usted lo que necesita es reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, cumplir la palabra y comenzar a vivir una vida en santidad. Amén. Y eso es lo triste del caso, porque lleva a muchos a salirse de la iglesia, mucha gente que está con buenas intenciones, nuevos en el mundo. Exactamente. Casualmente yo ahora en la tarde le decía a una persona también: nosotros como iglesia nos hemos encargado de ensuciar el nombre de Jesús. Porque muchas veces nosotros, como decía usted, sana doctrina no tiene nada que ver con si la falda es larga, con si el cabello es largo, porque hoy prácticamente, pastor, cuando nosotros hablamos de sana doctrina y cuando nosotros nos ponemos como los fariseos a juzgar a los demás, tenemos que andar, digamos, la mujer tiene que andar con la falda que le arrastre, con el pelo que le toque las nalgas, con todo. Eso es santidad para los fariseos, vamos a decirlo así porque es el tema. Eso es santidad para un fariseo, que usted ande con una falda larga, que usted no use tacones por nada del mundo, porque el tacón es el estribo de Satanás. Entonces, sí, prácticamente es el concepto que le dan los fariseos a eso. Muchas veces. Entonces, pastor, eso no tiene nada que ver. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor y miramos en la Escritura de que los fariseos hablaban de la Biblia, predicaban, se sabían la Torah, porque se lo sabían, se conocían la ley, porque se la aprendían, como decir mame mi momú. Nosotros en la escuela, ellos se aprendían la ley tal y como estaba escrita, pero una cosa es aprenderse la ley y otra cosa muy diferente es que no la vivían la ley. La sana doctrina en la iglesia es no solo necesaria, es mandatoria. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a vivir lo que es la sana doctrina. Tito capítulo 2 dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, o sea, que nunca estén atenidos, pues que no sean borrachos, sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su comportamiento, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Todo esto es lo que es sana doctrina, hermanos míos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad. Amén. Ahora, Tito capítulo 2 estoy leyendo. Amén. Esto no tiene nada que ver con vestimenta. Ahora, ¿por qué estamos tratando este tema? Es por el daño que está haciendo. Es por el legalismo, le llamamos en términos eclesiásticos. Nosotros, los cristianos evangélicos, al extremismo le conocemos como legalismo. Tiene que ver con una apariencia de pensamientos reflejada
donde todo lo que está en mi mente, todos los conceptos personales, todo lo que me han enseñado sin base bíblica es pecado, porque yo lo digo, creo y pienso. Exactamente. Y no es nada más lejos de la realidad. Y no tiene nada que ver con la palabra del Señor porque no hay un fundamento en la Biblia. Porque aquí donde usted leyó en ningún momento dice que las ancianas tienen que andar con la falda que les arrastra hasta el suelo. No dice. Triste, triste. No lo Ahora, dice. eso hace tanto, pero tanto daño que cuando nosotros miramos afuera y en los evangelismos personales, si ustedes han ido a evangelizar, nos damos cuenta que 80% de la gente que está afuera en el mundo que vivimos conoce de la palabra de Dios. Sí. Son Tristemente. caídos muchas veces. Tristemente. Tristemente no quieren nada porque no, que ahí me pasó esto, no, que la hermana tal, que el hermano fulano, no, que el viejito y comienzan a juzgar cosas externas que son trabajo del Espíritu Santo y de un maestro para que los haga. Yo soy pastor, he sido maestro de escuela dominical alrededor de 10 años. Ahora, cuando vamos al instituto se nos enseña una materia que se llama visión y cosmovisión. La visión y cosmovisión lo que nos enseña es que nosotros tenemos el deber de enseñar estilos, esquemas de vida que no sean injustos y que combinen con la castidad que Dios enseña en su palabra, con el pudor y con la modestia. Amén. Ahora, a eso se le conoce como visión y cosmovisión. En la cosmovisión yo tengo para ver, examinar y si veo algo malo, enseñarlo de acuerdo a la palabra y exhortar de acuerdo a la palabra. A la hermana que anda siempre con su falda corta, con su pelo extravagante, con su peinado ostentoso, con sus vestidos que ni para comer tiene, pero su vestido caro no le debe faltar. Amén. Se le debe enseñar, y también a los varones se les debe enseñar que la prioridad no está en ser el centro de atención, sino en ser el centro de atención de Dios. De Dios, exactamente. Y entonces cuando comenzamos a enseñar de acuerdo a la palabra, el Espíritu Santo va trabajando. Exactamente. Y el maestro es llamado para eso. Amén. El fariseo no. El fariseo está para señalar. Para señalar y destruir. Y destruir, prácticamente destruir. Eso es lo que él hace. Destruir, exactamente. Entonces, yo aquí estuve sacando un estudio paralelo al que el hermano tenía, pero yo no le puse fariseos del siglo XXI, le puse fariseos modernos. Ambientado en la época de nosotros, amén. A fariseos modernos, porque yo vengo de una iglesia, vengo de un grupo de crianza donde a mí se me enseñó muchas cosas que no tenían nada que ver con lo que dice la Biblia. Y ahora que ya crecí en la palabra de Dios y como de edad también, yo comienzo a comparar todo lo que decían o lo que me decían. Amén. Y digo, hombre, pero es que esto no tiene nada que ver. Por ejemplo, a mí me enseñaron que yo pegarle una patada a la pelota, le estaba pegando una patada a la pelota y estaba ganándome el infierno y perdiendo la gloria. Y que es malo. Pues obvio. Ajá, amén. Me enseñaron también de que yo no podía relacionarme con gente mundana. Porque el pecado se pega. Sí, prácticamente Fariseísmo. sí, es fariseísmo. Fariseísmo. Amén. Me enseñaron que yo no podía participar de una comida que hicieran los paganos. Conocí la historia que estaba contando de abajo a un señor que le decíamos tal nombre, no lo voy a decir aquí porque estamos grabando. Porque probablemente les pueda dar cuenta, dice. Siga, No, ya pastor. murió él, pero hay un señor que le regalaron unos tamales de una Navidad. Yo personalmente no celebro la Navidad, Ujú. ¿ok? Pero si usted la quiere celebrar, celébrela. Exactamente. Invíteme a comer tamales y voy a ir. Ahora, ve usted, a este hombre le regalaron los tamales, pero no tenía cómo irse porque le daba vergüenza irse. Entonces, comió sus tamales, se bebió un laxante para expulsar el pecado que había cometido por comerse los tamales de la Dios Navidad. mío. A ese nivel de tontería e ignorancia llega el espíritu fariseico cuando se apodera de la mente del cristiano. Y es triste porque de los hijos de este señor tenía como 12 hijos. Ni uno era cristiano. Ni uno, supongo. Es triste. Es triste. ¿Sabe qué, pastor? Yo conozco también denominaciones o iglesias, ¿verdad? Grupos. Sí, grupos religiosos que no hacen tamales en la época de Navidad
pero sí los pueden hacer en noviembre, pero en el mes de diciembre es pecado hacer tamales. Entonces, hasta ese nivel hemos llegado con el tema del fariseísmo. Y como decía usted, el hecho de que yo no lo haga, porque no lo quiero hacer, el hecho de que, como hablábamos abajo, tal vez, digamos, poniéndolo así, ya que ambientada que viene la época de Navidad, el hecho de que yo no ponga luces de Navidad en mi casa, no significa de que yo voy a estar juzgando a la otra persona porque la otra persona las pone, porque es prácticamente lo que el fariseo hace. Exacto. Amén. Es que el fariseo no juzga constructivamente. Destructivamente. Él juzga para destruir. Amén. Su plan es un plan satánico de infiltración, haciéndose pasar como cristiano con el fin de destruir a quien está criticando. Amén. Yo les he dicho, yo vengo de cuna, cristiano, nacido en un hogar cristiano. Ahora, a mí me enseñaron que el arbolito navideño es pecado. Me enseñaron que los tamales de un novenario religioso católico son pecado y no se pueden comer. Ahora, mire usted, yo como maestro en la palabra y conocedor de la palabra, tengo la obligación de enseñarle a mi feligresía. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo quiero que mi gente sea productiva en el reino, productiva en su vida social, que tenga muchos amigos, productiva en su vida marital, productiva en su vida económica, productiva en su vida anímica, tengo la obligación de incrustarles la palabra a costa de todo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? No es que yo, si quiero, no. Debo, como maestro, como pastor, como encargado, como vigilante de su vida espiritual, tengo la obligación de explicarles. Le voy a poner el ejemplo. Si aquí hay un puente que está quebrado, pero aguanta cierta carga, mi deber es poner una luz roja y avisarle. ¿Hasta qué cantidad? Hermano, está quebrado el puente, se le recomienda no pasar. Si usted pasa, está bajo su propio riesgo. Amén. Entonces, le estoy dejando saber, pero usted, como inteligente que es, escucha, atiende, procesa y comienza a obedecer lo que ha oído. Entonces, para precaución, mejor no pasa. No pase. Entonces, es exactamente lo que sucede cuando yo enseño la palabra. Ejemplo, a mí me han dado muchos estudios de la Navidad de por qué no se debe practicar, por qué no esto. Yo personalmente digo, no la practico. Ahora, no pongo el árbol navideño, no hago esto, no hago lo otro. Pero no me quite el sueño que ustedes lo pongan. Ahora, si ustedes están en la iglesia mía y veo que ustedes lo ponen y para mí, en mi manera de pensar, está mal por todo el trasfondo histórico que esto tiene, y yo tengo la obligación de hacerles ver a ustedes por qué no sería bien. De una manera constructiva. Constructiva y con el fin de que su vida espiritual se vuelva más productiva o eleve el nivel en el que están. De manera que si ustedes dejan de ponerlo, será por el conocimiento que adquirieron de la palabra de Dios y del fondo histórico, no por una mera acusación. Es por, digamos, por lo que ustedes aprendieron de la palabra. Exactamente. Porque hay muchas historias de dónde viene esto. Ahora, yo voy a una iglesia, a una casa donde tienen, a mí hasta me gusta eso. No lo pongo porque no estoy acostumbrado. O con las joyas, vaya, yo no tengo ninguna joya. El fariseo moderno, ¿qué es lo que hace, hermano? Sí, hermano. Te vas al infierno. Anda con esa cadenota. Apenas le ven una cosita a uno y ya lo están buscando. Yo no sé, esa joven se va para el infierno porque anda un anillo. Sí, exactamente, pastor. A veces, si es posible el de matrimonio, póngaselo de hule o no sé qué, pero a cualquier cosa así. Para desgracia me robaron el de matrimonio. Se me es usado de Satanás y se lo llevó, me dejó soltero. Bueno, igual, no me lo ponía mucho, pero sí me lo ponía. Pero, hermano, hay tan extremismo que llegan a decir que por eso, le voy a decir claro a la audiencia, hermanos, el evangelio es más de lo que hacemos. Amén. Y menos de lo que creemos. Amén. El evangelio es actividad en la palabra y, digamos, dejar todo lo que está de la vida vieja. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 22 en adelante dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado según la carne y no según Dios. Amén. Conforme
Exactamente. a la carne. Entonces, primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen de Dios. Entonces, no conviene a un cristiano andar perdiendo tiempo en cosas que no son constructivas. Pero para eso está un maestro que enseña la palabra, que predica y se da el tiempo en hacer ver las consecuencias. Amén. Todo lo que el cristiano hace es para honra y gloria de su Dios. Amén. Pero el problema, pastor, con este grupo de personas de antes, que cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor y escudriñamos los evangelios, nos damos cuenta, pastor, que yo pienso, cuando yo estaba estudiando este tema, digo yo, estos bárbaros no tenían vida propia. Estos bárbaros, estoy más que seguro que descuidaban su propio hogar por andar atrás de Jesús. Amén. Déjeme tomar café, varón. Tome. Que aquí es para eso también. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, pastor, yo digo estos hombres prácticamente estaban pendientes a cada movimiento que Jesús hacía. Y hoy en día se levanta o se ha levantado una generación de fariseos modernos, como decía usted, pastor, que prácticamente no están pendientes del nivel espiritual que tienen ellos o de su vida espiritual y están pendientes de la vida espiritual de otras personas. El fariseo no cree en la restauración. No. El fariseo no cree en que alguien pueda salvarse a pesar de. El fariseo se quiere salvar por obras. Un caso extremo es cuando los fariseos encuentran a la mujer en adulterio. Amén. Y una pregunta para la audiencia para que la examinen. ¿Ustedes creen que estos hombres estaban encontrando a esta mujer por casualidad? No. Yo, pastor, cuando estaba leyendo esto, digo yo, espérate. Y yo me puse a analizar porque yo me voy a lo más profundo. Dije yo, espérate. Si estos hombres encontraron a esta mujer en siendo infiel, eso no se ve más. No, pastor, esto no es que iba pasando y me la topé. No. Esos tipos estaban vigilando por la ventana. Vigilando con lupa, como decía alguien por ahí. Porque no fue solo uno también. Era Mario. Le pasó el WhatsApp a otro, al otro. Y no había ni WhatsApp ni teléfonos públicos. ¿Cómo hace, pastor? Ayúdeme a entender eso. ¿Cómo hacía esta gente para estar tan comunicado? Fácil, eran chismosos. Punto. Y ve que ahora, hoy en día se ha levantado, ese espíritu de chisme, pastor, porque es que a veces yo a veces no me doy cuenta, pero yo personalmente lo digo así, yo quisiera más bien un asistente que me ayude para llevar mi propia vida. Y yo no entiendo cómo hay gente que está pendiente de la vida de los demás. No, pastor, no entiendo. Es triste. Sinceramente, y vuelvo a decirlo triste, pero es la realidad. Miramos a un montón de gente moderna, chismosa como nadie. Miren, yo creo en la restauración. Me he criado con jóvenes que los he visto caer y los he visto levantarse. Hemos orado por ellos, hemos trabajado en ellos, hemos invertido tiempo, pero la mano del acusador, que esos son acusadores y el acusador es Satanás. Es Satanás, amén. Vienen espíritus del diablo a ellos para acusar y de esa manera recordar que ya no puedes, no tienes salvación ya, no te puedes reconciliar. Olvidan la misericordia de Dios que Dios muestra en el Hijo Pródigo. Olvidan la misericordia de Dios que Dios muestra a través de su Hijo, que dice que Él cura a la oveja perniquebrada. Aquel que está en el muladar, Dios lo saca. Lo que dice en el Salmo 40, que dice, pacientemente esperé yo a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor, me sacó del pozo de la desesperación, puso mi pie sobre peña, enderezó mis pasos. Estos ingratos no. Tiene como fin, es más, cuando los fariseos van a disciplinar a alguien que es genuino, pero que por esa naturaleza adámica caída que tiene, falló y cometió un pecado ante el Señor, dicen, pónganle 3 años de disciplina. Pónganle 5 años de disciplina. Y que se siente en la última banca de la iglesia. No, pero no solo eso. ¿Cuál es la otra? No puede hacer ni participar en absolutamente nada y cuando me lo vean me lo reportan. Dios mío. Humillar. Y llevan al extremo esto, que la persona en vez de restaurarse lo que cobra es resentimiento, odio y en el peor de los casos se va herido. Y se va herido y se va enojado y se va maldiciendo la causa de Cristo y a los que lo han
¿cuál fue el resultado de la disciplina que hubo? No hubo una disciplina. La disciplina sirvió para una muerte espiritual. En rigor no hubo disciplina, No varón. hubo disciplina. Lo que hubo fue acusación. Acusación. Lo que hubo fue marginación, humillación. Conocí el caso de un muchacho que cometió un error y desde el púlpito se paró el secretario de esa iglesia y decía: al hermano fulano lo estamos disciplinando con tanto tiempo, disciplina, porque cometió esto, porque hizo esto otro, Dios porque hizo mío. esto otro, porque esto, por lo otro, y yo me calenté por lo que estaba oyendo. Y después llamé a todos a ellos que estaban en el grupo ahí y les dije: qué mal que ustedes hacen, se ven ridículos haciendo eso, porque no están actuando como cristianos, están destruyendo eso. ¿Sabe que ese joven hasta hoy, eso hace más de 25 años, hasta hoy no es cristiano? No. Se fue para nunca volver. Es triste. Es triste. Yo conozco personas también, pastor, que se han ido de la iglesia y no han vuelto a la iglesia. Es más, se han ido a otras religiones que nada que tiene que ver con Dios por culpa de la propia gente que está en la iglesia, de esos fariseos que se creen santos, porque es que es creerse santo, una santidad que ellos pretenden que tienen. Imagínense ahorita lo que estábamos hablando de la mujer adúltera, y sinceramente cuando yo estaba estudiando yo me apasioné en estos versículos, porque dice en Juan 8:3, dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. O sea, quiere decir que la cogieron en el pleno acto del adulterio, porque dice claro. así, y poniéndola en medio, porque el fariseo expone. Expone, exactamente eso quería decir. El fariseo expone a los demás. Para avergonzar. Para avergonzar, no para edificar, para avergonzar. Y dice, y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Esa mujer la sacaron, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino, pastor, que probablemente hasta la sacaron si le dio chance de arroparse con alguna cobija o no sé, porque la Biblia dice que la llevaron porque la habían sorprendido, no da detalles, pero dice que la sorprendieron en el acto mismo de adulterio. Ahora, mire cómo es el adúltero, el fariseo moderno. Siempre juzga con el corazón y no juzga con la razón. Exactamente. Lo lógico sería que cuando yo voy a hacer un juicio, la Biblia dice que la Biblia no nos prohíbe hacer juicio, pero dice que hagamos justo juicio. Justos. Entonces, en la justicia no debe ser mi justicia, debe ser la de Dios. Santiago dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo general, esta gente juzga con los sentimientos. Exactamente. Así siento yo que es. Y tienden a destruir con lo que están diciendo, pero no solo a la persona, sino a los que están alrededor. Exactamente, amén. Fíjese que yo he visto mucho esto con muchos jóvenes que fallan y son reunidos y toda la familia es ignorada por el error de uno de la familia. Toda la familia es perjudicada. El caso que le acabo de decir. Me recuerdo que la mamá de ese joven que le estoy diciendo que estábamos juzgando ese día en esa iglesia, ahí estaba. La cuñada de ese joven ahí estaba. Y salieron llorando y dijeron: no puede ser. No puede ser. Ahora, ¿cuál es el fin de esa iglesia? Se destruyó. Se destruyó. En el año 2000 teníamos como unas casi 500 personas. Ahora serán algunos 30, 40. Dios mío. ¿Por qué? En vez de ir avanzando, una costumbre maléfica, malvada, perversa, de tener costumbres de fariseos en nuestro pensamiento, lo fue llevando a desmembramiento poco a poco, hasta que por ahora casi la iglesia se cierra. ¿Y qué podemos decirle a los grandes líderes? Uno de los que estaban ahí juzgando, supe yo, murió borracho. Imagínense. ¿Por qué? Porque se encargaban siempre en juzgar para destruir, nunca para edificar. Y esto lleva al vil descenso en la vida cristiana, en la vida emocional y en la vida social a la iglesia. La vida cristiana tiene que ver con todo lo espiritual, varón. La vida social tiene que ver con su relación interpersonal con los demás. Amigo, familia, mundo, sociedad, compañeros de trabajo. Vida social. La vida anímica suya. Algunas veces usted se siente desanimado para no querer seguir. Pero cuando se acuerda que en la iglesia a usted lo quieren, lo aprecian y están orando por usted se anima. Amén. Pero cuando usted se recuerda que lo que hay son 4 víboras. Exactamente, pastor. A veces uno dice, yo por ejemplo, yo siempre digo, a veces uno
tiene problemas en el hogar, tiene problemas en el trabajo. Pastor, el refugio de toda alma es la iglesia, pero también hay 4 fariseos en la iglesia que le hacen la vida imposible a uno. Es más difícil. Y lo peor, ¿sabe qué es lo peor? Lo peor es que en este tiempo, en el siglo XXI, el fariseo es peor todavía, porque tiene herramientas que le ayudan a ser un excelente fariseo. Lo que no tenían los antiguos. Sí. Lo que no tenían en el tiempo de Jesús. Porque yo me imagino si en aquel entonces, pastor, hubiesen tenido las herramientas adecuadas, a la mujer adúltera no le exponen. No, a la mujer la pasan por las redes. La pasan. La suben al Facebook, al Instagram, y si es posible, qué sé yo. Quiero traer a memoria uno de los grandes predicadores que parió los Estados Unidos en los 80, varón Jimmy Swaggart. Yo vengo del Evangelio de los 80, forjado en una guerra civil donde las balas y las bombas zumbaban a la orilla de los oídos, y las casas y los hogares cristianos eran amparados única y exclusivamente con la palabra de Dios y con la benevolencia de Jehová. Ahora, en ese entonces se levantó un siervo de Dios aquí en los Estados Unidos llamado Jimmy Swaggart, de aquí de Baton Rouge, Luisiana. Usado como pocos en el mundo, pero con la naturaleza adámica todavía, que no se nos puede olvidar que nosotros, dice la Biblia, que tenemos estos tesoros en vasos de barro. Exactamente. Y la gloria siempre es de Dios. Exactamente. Y cuando la gloria siempre es de Dios y nos encargamos en dársela, Dios nos cuida a nosotros. Amén. Porque dice la Biblia que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Pero algunas veces nunca falta el orgullo que se nos crece y se nos olvida. Amén. El varón predicador y expositor de la palabra falló. Y salió el fariseo moderno a decir, y nada peor que caer en manos de religiosos, acusando a alguien que ha fallado, que lo que necesita es restauración, necesita perdón, necesita apoyo, necesita, no apoyo para hacer caldo, no, necesita apoyo de apoyar, support, se dice en inglés. Entonces, necesita tantas cosas como la oveja herida y traerla de nuevo para que se pueda restaurar. No les importa. Lo ven llorando. El pobre que está herido pide agua. Lo que le llevan es miel. No sé si usted alguna vez con sed ha intentado comer miel. Horrible. Ahora, no le llevan un oxígeno, le ponen la mano en la nariz para que deje de respirar. Exactamente. No le llevan una mano para levantarlo, le ponen el pie en el cuello para que se siga muriendo. Exactamente, ese es el fin Ese es el fin. Sí. En pocas palabras, el fariseo es un enviado de Satanás, infiltrado en medio de la iglesia, que ni siquiera es cizaña. No. La cizaña es parecida al trigo. Parecida al trigo, pero el fariseo no se parece. No, el fariseo está literalmente para destruir. Exactamente. Ahora, tenemos ciertas características que los fariseos muestran. ¿Usted me puede dar algunas de ellas? En la primera, esta era la que estaba leyendo ahorita, que juzgaban y criticaban. Porque cuando eso fue lo que hicieron con esta mujer, el fariseo juzga y el fariseo critica. Porque muchas veces, pastor, el típico fariseo, como le digo yo, desgraciadamente hoy en día, pastor, las herramientas que el fariseo tiene le hacen más fácil el trabajo, le facilitan el trabajo para juzgar y para criticar. Triste. Porque usted tiene acceso a una cámara, tiene acceso a tantas cosas, y a veces imagínense, a veces hasta se buscan que vamos a buscar evidencia, y el fariseo anda detrás. Yo me imagino si en aquel tiempo de Jesús hubiese andado con 50 fariseos con un iPhone 16 detrás de él, no capturando los milagros, porque los milagros no los hubieran publicado por las redes sociales. Iban a andar buscando el momento en el que Jesús fallara, porque eso era lo que buscaban ellos prácticamente. Entonces, una de esas características es que ellos juzgan y critican a las personas. Voy a hablar algo, quizás no lo han vivido ustedes porque no están en actividad total en el ministerio, pero los que estamos nos pasa mucho. Los ministros muchas veces, cuando exponemos la palabra de Dios, cometemos errores de exposición. Un error teológico no es igual a una herejía. Una herejía es aquella situación sistemática que se enseña para que se cumpla y está contrario o sacada de contexto. Pero un error teológico tiene que ver con que malinterpreté algo en el momento y no lo investigué y lo expliqué mal. Pasa mucho
que muchos de nosotros cometemos errores teológicos cuando estamos exponiendo. Exactamente. Como no somos famosos todavía no nos siguen, Ujú. pero a los predicadores famosos les pasa mucho eso. Sí. Ahí están los paparazzis. Para capturar el momento Exactamente. exacto. Mire el caso de un pastor muy famoso, no voy a decir el nombre, a quien le están cubriendo con una umbrella, Sí, ya sé. Sombrilla. ya sé quién es. Ay, perdón por el inglés, no deberíamos hacerlo. Pero ya sé quién Ok. es. Sí. ¿Ok? Él explica después claramente cómo fue la situación. Pero eso sacado de contexto, lo pusieron y lo sobrepusieron. Extremismo. Extremismo Ay, Dios mío, total. a todo lo que da. Conozco otra pastora que la han vituperado porque quiso explicar la Trinidad y no la pudo explicar como debería ser, pero le considero un error teológico del momento, error, como cualquier Yo expositor. creo que ya sé quién es. ¿Ok? Y la sacan para exponerla. Pero de una manera. Hereje, Sí. es sinvergüenza, Que se va a ir al infierno, es que por eso la mujer no tiene que predicar, que esto y que lo otro, que aquí, Mire. que allá. Sí, lo sé. La Biblia tiene extremos y extremos para quien lo quiera entender, pero tiene balances también. Ujú. La Biblia habla que las mujeres no deben predicar en unos casos y habla de pastoras en otros casos, en el Nuevo Testamento. Ahora, cuando la Biblia dice que las mujeres no deben predicar, hay que investigar la causa por la cual se escribió, El contexto ir histórico. el contexto histórico y analizar. Exactamente. Pero ¿qué nos enseña el fariseísmo? Ujú. No, No, rotundo no. pero no solo eso. Quien la hace va para el infierno. Por Sí, eso. claro. Y los que están ahí en la iglesia también, También se van van para el infierno con por ella. escucharla. Claro, Y, exactamente. y a nosotros, a mí me han dicho, Ujú. yo personalmente siempre he tenido pastores, varones, pero no me quite el pelo una mujer, digo, que una mujer predique. Exactamente. No se me cae por eso. Tal vez se me florea, pero Y lo peor, ¿sabe qué es lo peor, pastor? Si la mujer no usa velo, todavía es peor. en ciertos lugares de Centroamérica, aquí en los Estados Unidos casi ya se erradicó eso. Sí. Pero también me recuerdo que yo tenía un hermano allá que miró una foto de unas hermanas que tenían velo hasta Ajá. aquí y le dijo, hermanitas, yo lo siento por ustedes, pero van para el infierno. Les dijo, ¿y eso por qué? No, pues el velo debería estar hasta aquí, ustedes lo tienen hasta acá. Entonces, es un problema. Ahora, vamos al punto. Los fariseos están para eso, para tergiversar Sí. la gracia de Cristo, porque estamos hablando de los fariseos modernos, Claro, claro. y para traer a la memoria los pecados. Son buzos espirituales. Pastor, mire que le buscan a la persona y si le conocen el pasado, por cualquier cosa. Son expertos en traer al presente el pasado que Dios ya perdonó, porque como ellos no lo han perdonado todavía, Amén. entonces ellos son expertos en eso. Hermano Joel, ¿se recuerda usted que dice la Biblia que Jesús hace con nuestros pecados cuando venimos a Él? Amén. Los borre, eso dice la Biblia. Se olvida y los lanza Exactamente, a lo al fondo profundo de la del mar. Aunque yo soy el invitado, yo estoy preguntando, ¿verdad? Pero quiero traer esta pregunta como resultado, no como sí, de lo que estoy pensando, pero recordando que aquellos van a lo profundo del mar, A agarran buscar. esos pecados que Cristo ya perdonó y se los traen a enrostrárselos a aquel. Pero, aquel. mire, ahorita que estamos hablando de eso, ser fariseo es un arduo trabajo. Vamos a ponerlo así, es un arduo trabajo. Porque imagínense lo que usted me acaba de decir ahorita, es algo fascinante, sorprendente, porque es cierto, si Jesús lanza esos pecados al fondo de la mar, él tiene que bucear hasta ahí, buscarlo y recordárselo a uno. Son buzos espirituales. Paparazzi, buzos espirituales, ellos hacen de todo. Y son sinvergüenzas. Sí, pastor, otra de las características es que son hipócritas. Hipócritas hasta el más no haber. Si hay un tipo hipócrita, le estaba contando la historia de un hermano, entre comillas, ojalá y se haya arrepentido porque ya murió. Fuimos a una vigilia y había una mujer endemoniada alrededor y nos dieron a la iglesia invitada a un tiempo de oración porque en El Salvador, de donde yo vengo, a las iglesias invitadas casi siempre les dan el segundo culto de una vigilia. Hacer el primer culto en la iglesia local. Sí, sí. Y no sé si en Honduras pasa En Honduras así. también casi igual. Entonces, nosotros nos quedamos y pasamos al segundo culto. Pero entre el primer culto
Y el segundo culto hicieron un periodo de oración como de 40 minutos. Y dijeron, alguien de la iglesia invitada que venga preparado para orar. Yo, dijo un hermano ahí. Había una mujer endemoniada alrededor que decía, y ese hombre loco que tiene, que tanto habla, y ese que no sé qué. Pero el que estaba orando arriba no sabía qué estaba pasando. Los paganos que estaban alrededor la detenían para que no se metiera adentro. Y se metió, les logró ganar y se metió endemoniada la mujer. Y esa mujer, me recuerdo que le puso la mano al que estaba orando, sintiendo la presencia de Dios. Y aquel, como que el Señor lo estaba ministrando, seguía exaltando el nombre del Señor. Y me recuerdo de un hermano llamado, de apellido Barahona, no voy a decir el nombre, no sea que alguna vez me escuche. Y el hermano Barahona lo vio desde afuera y salió corriendo hacia el altar, porque la mujer estaba subida en el altar. Dios mío. Y le dijo, en el nombre de Jesús te bajas. Y aquella mujer pegó un alarido horrible y desde el altar brincó casi como 4 metros. Y salió corriendo con un grito despavorido hacia afuera para perderse en la oscuridad. Entonces, cuando se levantó de orar este muchacho, dijo, bueno, hermanos, hemos sentido la presencia de Dios. Qué hermoso cuando el Señor lo ministra a uno. Y dijimos nosotros, Dios mío, pero ¿y este en qué anda? Puro bla bla. Espíritu fariseo. Así, exactamente. Todo el mundo iba para el infierno, solo él. Él era el único santo. El único santo. Dios Y mío. no pudo identificar una persona endemoniada. Cuando una persona está alrededor de mí y tiene otro espíritu diferente a mí, eso lo siento yo inmediatamente. Por el discernimiento espiritual, exactamente. Por el discernimiento espiritual y porque los espíritus son contrarios. Exactamente. Son contrarios. Se identifica, pero el problema es ese, pastor, que el fariseo no tiene un nivel espiritual. El fariseo no tiene una vida espiritual. El fariseo vive una vida de templo y es muy diferente cuando nosotros aparentamos. No mire, es diferente tener una vida de templo a tener una vida de intimidad con el Señor. Son cosas muy diferentes. Claro. Yo puedo ir a la iglesia los 4 días de la semana, pero eso no me identifica a mí que yo tengo una vida espiritual de intimidad con el Señor. Cuando el fariseo ora, no ora para tener lo que dice el Salmo 25:14, intimidad con el Señor. Dice la Biblia que Dios revelará su secreto a aquel que tiene intimidad. Dice comunicación íntima con Jehová, con el Señor. Entonces cuando el fariseo ora para que lo vean, ora para que lo oigan, ora para exhibirse. Exactamente. Nunca lo hace con el fin de que mi oración que llegue como olor grato, fragante al Señor. No lo hace con eso. Esa es una de las características que yo tengo, que ellos buscan reconocimiento. Reconocimiento. El fariseo busca ser reconocido, no busca que lo reconozca Dios, busca que lo reconozca la gente, busca que lo conozca la gente. Ahora, porque eso era lo que hacían ellos. Ahora, ¿qué nos recomienda la palabra para no caer en esa trampa? Porque muchos de nosotros, algunas veces, muchos, por la ignorancia que ha habido, ya gracias al Señor nosotros hemos crecido en la fe, pero en algún tiempo de la vida, por el bajo nivel espiritual, nosotros le hemos creído a esa gente. Y hemos creído que están bien. Yo fui uno de los que creí en mucha de esa gente. Ahora, ¿qué nos dice el Señor en su palabra para identificarlos a ellos? Mire usted, yo escribí algo acá. Léalo, pastor. Yo escribí algo de la característica de los fariseos. Una, el fariseo no pregunta para aprender. Amén. El fariseo pregunta para tentar. Exactamente, para tentarlo. Y para poner trampa. Eso dice Marcos capítulo 10, versículo 2. Si ustedes lo tienen en casa, lo buscan y lo leen. Mateo 22:15 también dice eso. Marcos 10. Marcos 10, 2. Ahora, el fariseo también tiene otra característica. O sea, primero pregunta, nunca pregunta para aprender, pregunta para tentar, a ver qué tanto sabe. El fariseo también se siente mejor que el resto. Lucas 18, 11 y 12. Dice que aman orar en las sinagogas. Se exhiben hipócritamente también cada vez que pueden. Mateo 6:5 lo corrobora. Exhiben sus sacrificios. Ellos están en ayuno y lo pregonan por todas partes. Conozco muchos que se abotonan hasta aquí. Sí, porque
Cuidado, pastores. Prohibido enseñar aquí. Sí, porque es peligroso. Sí. Algunos llegan al extremismo de ponerse unas batolas hasta acá. Voy a denunciar con nombre y apellido a algunos charlatanes de las redes sociales, unos famosos que le llaman rabacucos, perversos como nadie. Si usted los ve, véalos para divertirse, no para aprender de esa gente. Estos acostumbran a traer vestimenta, buen look y buenos carros, buenas joyas, trayendo a memoria solo la apariencia y nunca la santidad real. Juzgan a mundo y reimundo y se paran a decir hijo de aquí, hijo del diablo, hijo de todo, pero cuando les toca estar a la par de otros perversos que están ahí presentando programas paganos, no les da ningún asco sentarse frente a, digamos, a expositores paganos y ser partícipe de las bromas que hacen ellos. Sí, ser partícipe. Porque ahí cuando usted ve, es lo mismo, o sea, el hecho de que es un show. Porque imagínense, cuando ellos están hablando, tal vez vulgaridades, ellos están riéndose de lo que están diciendo. Oh, pero por supuesto, no hay, el fariseo en rigor solo vive la apariencia. La apariencia, no hay una esencia en realidad. Entonces decíamos, vamos a hacer un recuento. Pregunta no para aprender, sino para tentar. Ajá. Marcos 10:2, Mateo 22:15. Se siente mejor que el resto. Lucas 18:11 y 12. Se exhiben hipócritamente cada vez que pueden. Mateo 6:5. Exhiben sus sacrificios. Mateo 6:16. El fariseo solo dice, pero nunca hace. Mateo 23:1 al 3. El fariseo solo es apariencia. Mateo 23:27. Amén. El fariseo es frío y calculador. Tanto Amén. Que Juan el Bautista le llama generación de víboras. Exactamente. Si hay un animal frío y calculador, son las serpientes. Son las culebras. Sí. Usted ve una anaconda, se mete al agua, queda asomando solo la nariz y cuando ve la presa, ¡pa! Ataca. Hay un espíritu que está en el Nuevo Testamento. A este espíritu se le conoce como pitonizo. La pitonisa. El espíritu pitonizo no envenena, embabuca. Te atrapa, te asfixia. Atrapa. Exactamente. Esta gente tiene eso. Muerde y comienza a enrollar, a difamar, a traer destrucción. Cuando vienen a sentir los ojitos del que está siendo apretado están saliéndose y casi se está muriendo. Se va, se fue. ¿Quién lo trajo eso? Alguien que tiene un espíritu del diablo dentro de él, que cree muchas veces es el mismo que está celando el evangelio, pero que no se da cuenta que lo que tiene es un espíritu muchas veces de adivinación, Amén. Muchas veces de religiosidad solamente, y en el peor de los casos, un espíritu diabólico directamente enviado para destruir a los cristianos verdaderos, genuinos. Y eso es lo que pasa, pastor, porque el fin del fariseísmo es ese, destruir al evangelio, destruir el verdadero evangelio de Cristo, porque esa era otra de las características de ellos, que ellos querían destruir a Jesús. Sí. Ellos no querían, porque el fariseo, pastor, no hace y tampoco deja que otro haga. No raja ni presta la hacha, exactamente, así mismo. Ellos no hacen ni no dejan que otro haga. Cuando ellos ven que alguien está haciendo algo que es bueno, que da frutos, que es exacto en la obra del Señor, él se pone mal, él se siente mal. Ay, Dios. Yo cuando estamos platicando de esto, me limito mucho por las grabaciones que tengo que hacer, pero he vivido tanta experiencia. Pero yo sé que cuando usted está hablando de esto, le vienen tantas experiencias a su vida. Tengo en el Evangelio aproximadamente, con entendimiento, 40 años. De los 5 años para acá yo puedo recordar perfectamente lo que ha pasado. Tengo 44, hoy para 45, y puedo darle un montón de anécdotas que he vivido yo. Ahora, gracias al Señor, a mí Dios me ha permitido crecer en su gracia, crecer en el conocimiento. Amén. Y ahora puedo saber y puedo identificar el espíritu fariseo en la iglesia. Entonces decía yo que el fariseo es frío, calculador, con el único fin, no de sacrificarse por el reino. No, que va, eso es muy fino para él. Con el fin de cazar. La pregunta que trae, quiere cazar. El sacrificio que hace, quiere exhibirse. Exactamente. Todo lo que hace el fariseo tiene única y exclusivamente como fin
yo soy santo, yo soy salvo, Yo sí me salvo. yo sí, yo. Y el espíritu de yo lo lleva solo a la destrucción de los demás y por último a su propia destrucción. Tanto que el fariseo llega al punto de que ya no puede arrepentirse. Ya no puede. Exactamente. Ya no puede. Cuando llegan a donde Juan estaba bautizando, Juan les dice, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? No andaban con el fin de arrepentirse. No, andaban con el fin de ver. De ver, pero también de quererse salvar de la condenación que estaba echada sobre ellos. Exactamente, pero cuando nosotros, pastor, a veces... Y andaban huyendo. Huyendo. El fariseo es otra de esas características que prácticamente va a la iglesia más por ver. No tanto porque no le edifica nada de lo que pasa en la casa del Señor. El fariseo es un espectador de la presencia del Señor, porque ellos van literalmente ellos son espectadores, ir a ver, pero ir a ver para juzgar, ir a ver para criticar, ir a ver en qué falla la hermana, en cómo danza la hermana, en cómo se viste la hermana, en que la iglesia es así, la iglesia es así, en que el pastor se equivocó en esto en la predicación porque esto no es así. Entonces el fariseo prácticamente trabaja más con los ojos que con nada. Fíjese que conocí un hermano, entre comillas, que siempre que iba a predicar a alguien decía, voy a ver qué le saca, decía. Dios mío. Voy a ver qué le saca. Nunca creció ese hombre. ¿Sabe? Ese hombre se ha leído cuantos libros usted se imagina. Se ha llenado la cabeza, tiene la cabezota así de grande, pero el cuerpecito así. Entonces la cabeza le comió el cuerpo. Ahora nadie le puede enseñar, nadie nada, y sigue igual. Aún, él no va a la iglesia porque nadie le puede enseñar a él. No puede escuchar otro mensaje que no sea el del mismo. Entonces, tanto así. Tanto así. Ahora, ¿qué es lo que sucede? No es cristiano. No puede ser cristiano. Conocí otro que siempre decía algo parecido, pero voy a ver qué le saca, a ver qué tan bueno es este. Y en la casa. No, hombre, yo estoy mejor que ustedes. Yo esto, yo otro. El fariseo siempre está mejor. Siempre está mejor. Sí. Siempre. ¿Mm? Cuando usted ve, pastor, por ejemplo, en el que estaba leyendo usted en Lucas 18, dice Lucas 18:11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Se siente mejor que los demás? Se siente mejor que los demás. Aquí está, se siente mejor que el resto. Se siente mejor que el resto. Exhibe hipócritamente cada vez que puede, se exhibe. Es que me parece que lo estoy viendo. Me parece que lo estoy viendo cuando está en este. No, pero no solo lo vea, no se lo imagine así como parado nomás. Imagine un hombre pulcro. Sí, yo sé. Este tipo, las vestiduras de lo mejor que da. Este tipo tiene como suma meta venir con su traje Bien, sí. Bien vestido, bien peinado, bien acicalado, porque tiene que presentarse para que alguien lo vea adorando bien. Exactamente. Entonces, el fariseo es observador de la presencia de Dios, pero también observador para criticar. No tiene el fin de observar con el fin de que ojalá un día Dios me alcance. No, eso para él no va. Él va y dice, voy a observar. Porque cuando nosotros, pastor, nos ponemos a estudiar la Biblia, nosotros nos damos cuenta que el fariseo, primero, aparentemente, en la manera de que ellos vivían, ellos se sabían la Biblia. Uh-huh. Ellos tenían sus iglesias o sus casas donde hacían prácticamente eran los que predominaban la religión en ese entonces. Uh-huh. Pero nunca hacían un milagro. Conocían la Biblia, pero eran carentes de milagros. ¿Por qué la gente seguía tanto a Jesús y por qué a ellos les caía tan mal Jesús? ¿Sabe que cuando un hombre o una mujer de Dios porta la presencia de Dios, uh-huh, al fariseo no le gusta? Okay. Al fariseo no le gusta que una persona porte la gloria de Dios. Cuando usted es portador de la gloria de Dios, usted le va a caer mal al diablo. Usted no lo van a querer. Tal cual. Exactamente, porque el fariseo no soporta que otra persona sea portador de la gloria de Dios, porque ellos prácticamente no portan, porque cuando nosotros en la Biblia no registra un fariseo, porque ellos se aporreaban el pecho y ayunaban. ¿Cómo es posible que una persona que ore, que una persona que ayune, que una persona que diezme, porque ellos diezmaban? Ellos hacían todo prácticamente. Todo lo que tiene que ver con la liturgia. Con la ley. Ellos vivían la ley en esa manera. Pero como decía Jesús, se olvidaban de la justicia. Se olvidaban de practicar lo que verdaderamente tenían que practicar. Y ellos
aparentemente tenían una vida de templo, pero ¿por qué nunca hicieron un milagro? ¿Por qué nunca ayudaron? Es lógica la pregunta. ¿Por qué eran hipócritas? Era hipocresía. ¿Por qué eran hipócritas? Era hipocresía. No hay otra forma de entender por qué nunca pudieron ellos arribar su nivel. Pero quiero traer a memoria que porque habían aproximadamente 5 a 7 grupos diferentes de fariseos. Sí. Entre ellos había gente entregada. Entonces hay siempre, en esas iglesias modernas, siempre hay un grupo de gente entregada. Le voy a poner a alguien que la Biblia lo registra como un hombre digno de imitar. Este era el maestro que tuvo el apóstol Pablo, Gamaliel. Sí, Gamaliel. Dice la Biblia, cuando registra el testimonio de Pablo, dice Pablo: yo soy fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel. Ese era un fariseo que quería, o por lo menos, que quería enseñar de verdad la palabra. Entonces, hay un tipo de fariseo que desea, está en ese grupo, digamos, de los fariseos, pero él quiere, lo hace de verdad. Hay otro, Nicodemo, aunque medio a escondidas. Aunque de noche, pero él buscó. Y buscó a Jesús con el fin de: maestro, ¿qué puedo hacer? Con el fin de aprender. De aprender. Entonces, no todos los fariseos los podemos meter en el mismo saco. Exactamente. Porque dentro del grupo siempre hay uno que quiere recibir más conocimiento para que si algún error está cometiendo, que sea librado. Y como para él, en el mundo donde se está desarrollando, es un mundo de reglas y solo religiosidad, vive cautivo a ese mundo, pero él desea. Entonces es genuinamente el Señor, por su gracia, es bien posible que lo alcance. Sí, claramente. Lo va a alcanzar porque Dios es justo. Y dice la Biblia que Dios no va a dejar a nadie sin el pago debido a su entrega. Tanto que por apagar la luz o dar un vaso de agua fría, hay una recompensa. Hay una recompensa. Entonces, quiero hacer énfasis en esto porque no todos son malos. No podemos echarlos todos al mismo saco. Sí. Pero en la Biblia encontramos esos dos. El apóstol Pablo, antes de ser convertido, era fariseo de fariseos. Era fariseo de fariseos. Y él creía que era bueno. Ahora, ¿por qué Dios lo saca al apóstol de donde estaba para convertirlo en apóstol de Jesucristo? Porque él hacía lo que hacía genuinamente. Y como lo hacía genuinamente, Dios dijo: este no se queda ahí. Aquel que tiene muchas cosas religiosas en él y que ha sido mal enseñado y que ha sido mal criado, no mal criado, no, mal criado, o sea, ha desarrollado mal su vida. Una mala formación, una mala educación. Pero que lo hace de corazón y genuinamente ha reconciliado su vida con el Señor, tendrá la oportunidad de poder salir. Es verdad. La otra vez le digo porque a la otra vez estaba escuchando un hombre, como un testimonio de alguien que decía que un hombre antes era santero, ya tenía su cuarto de santo, y dice que un día él tuvo problemas con su esposa porque su esposa como que le decía a él, le reclamaba porque mucho oraba. Porque mucho oraba. Entonces dice que él fue donde la pastora y a la pastora le fue a decir: no, que mi esposa me reclama porque mucho oro. Entonces le dijo la pastora: ok, deja de orar. Entonces le dijo él: no, le dice, no puedo dejar de orar, le dice. ¿Cómo es posible? Le dice, si antes, cuando yo era santero, le dice, yo me metía a mi cuarto y le entregaba todo a los santos, le dice, y porque ahora ella, que es para Dios, me va a poner cosas. Entonces, cuando una persona es así como lo era Pablo, cuando una persona es así, ha sido entregada anteriormente, entonces esa persona cuando viene a los pies del Señor, esa persona hace las cosas de una manera mejor. Lo hace porque ya está acostumbrado a hacer de una manera con excelencia. Yo tengo un dicho que yo siempre digo: si nosotros le sirviéramos a Dios de la misma manera que nosotros le servíamos al diablo, tuviéramos un nivel de espiritualidad éxito extraordinario. Pastor, nosotros voláramos. Sí. Ya tenemos poco tiempo, sino Siga, no se preocupe. ¿Sí? ¿Seguimos? Sí, seguimos. Lo editamos después. No se preocupe, seguimos. Tengo unas cosas que decirle a aquellos
porque estamos hablando de los fariseos modernos, pero también acabo de decir que hay diferentes tipos de fariseos. Exactamente. El gran porcentaje, en 80-90%, son destructores, enviados de Satanás para infiltrarse en medio de nosotros, para destruirnos o para pretender destruirnos. Nos acusan de ser hipócritas, nos acusan de ser falsos, nos acusan de ser un montón de cosas, De todo. pero ellos son los únicos buenos. Pero mire, el Señor aconseja en el libro de Hebreos capítulo 12:1. Ujú. Dios le recomienda a aquellos que están en estos grupos extremistas y que han aceptado a Jesús de verdad en su corazón, con toda su alma y toda su mente, y han hecho real lo que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Si eso está pasando en ellos, Dios les recomienda. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Quiero resumir la palabra peso y pecado. Peso, conceptos que hemos aprendido de gente que no tienen nada que ver con la palabra. Amén. Cultura, pensamientos Amén. y creencias, nada más. Pecado ya se sabe, fornicación, adulterio y todo eso, debemos Amén. despojarnos. Y eso nos enseña a correr la carrera muy livianitos. Ahora, lo otro que el Señor nos enseña en esto, digamos, Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque hasta hoy hemos venido conversando, hermano Joel, de quiénes son los fariseos, cómo eran sus actitudes, cómo acusan, cómo pretenden destruir, cómo embabucan, cómo enrollan. Pero entre la gente que están ahí, de repente algunos, 2, 10 son rescatables. Amén. Entonces a esto les vamos a presentar un plan. ¿Qué es lo que debe hacer? Debe tener su mirada puesta en Cristo. Entonces, ¿qué debemos hacer para no caer en la trampa? David dice así, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, debe ser que nosotros debemos poner, que ellos deben Amén. poner los ojos en Jesús y dejar Amén. de creer tanta tontería que el religioso de turno les ha enseñado, que solo es para destruirlos y nada más. Y asfixiarlos, porque el religioso también impone, pero nunca hace. Ah, sí, exactamente. Sí, él no. Ellos son buenos para imponer que tiene que hacer, tiene que cumplir, tiene que mantenerte en esto, tienes que hacer, pero ellos no hacen. Entonces, otra cosa que debe hacer el rescatable, digamos, el fariseo que es rescatable, el fariseo que está haciendo las cosas de buena fe, debe tener su autoestima bien balanceada. Romanos 12:3. Aquí lo tengo yo. A ver. Dice así: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ok, el fariseo no debe sentirse más que nadie. Debe verse importante él como considerar importante a todos. Tanto que en el libro de Corintios, no, Filipenses 2:1-4, también dice que él debe ver a los demás como superiores a él mismo. Amén. Yo como cristiano debo ver a mi hermano, a mis hermanos en la fe, como superiores y que me son útiles en todo. Porque si bien es cierto, algunos no sirven para cantar, pero sirven para evangelizar. Exactamente. No sirven para evangelizar, pero sirven para tocar un instrumento. No me sirven o no los puedo hacer desarrollarse en unas áreas, pero las puedo hacer desarrollarse en otras. Entonces, todos somos un cuerpo en el Señor y todos somos importantes. El fariseo no tiene por qué estarse sintiendo más que nadie. Y aquí voy a apelar a aquellos que están acostumbrados a juzgar por cómo andamos o por cómo nos vemos. Todos somos importantes en el reino de Dios y Amén. Componemos el cuerpo de Cristo. Amén, aleluya. Entonces, exactamente. Sigo diciendo,
decíamos que debe tener una autoestima muy bien balanceada. Todo lo que yo haga debe ser y debe tener como fin solo darle la gloria a Dios. Y debo considerar a mis hermanos como superiores a mí mismo. Los conceptos personales fuera de la palabra de Dios nos hacen crueles, sin sentido común, sin misericordia, olvidando las reglas de Dios para aplicarlas en nuestra propia vida y enseñárselas a los demás. Amén. Entonces, todo esto es aplicable para los que todavía son rescatables. Amén. En el grupo de los que estamos conversando hay gente rescatable. Amén. Entonces, no quiero solo encerrar y hablar de que son destructores, Claro. porque hay gente que necesita entre ellos Amén. salir Así y es. aprender. Entonces, los cristianos genuinos debemos ser balanceados en la vida. Debemos vernos como gente misericordiosa Amén. porque actuamos con misericordia, porque tenemos una mente restauradora, donde vemos a alguien que falló, le extendemos la mano Amén. Para Le levantar. ayudamos. para levantarlo. Porque muchas veces cuando otro problema, pastor, del fariseo es ese, que muchas veces el fariseo pide justicia. Justicia, justicia, justicia. Acuérdese de lo que llevaron a la mujer. Sí, porque la ley dice que hay que apedrearla. Entonces, ya vengo con la piedra lista porque hay que tirar la piedra. Porque Ellos la ley dice. ellos exigen justicia. Y nosotros, yo pienso que, porque la Biblia dice que con la misma vara que nosotros medimos, con esa vamos a ser medidos. Y si usted va a exigir justicia, y cuando el juez le dice, ok, yo te voy a hacer justicia, pero también te voy a hacer justicia a ti. El problema, ok, la ley, los que sabemos, hemos estudiado un poquito el libro de Juan, las cartas de Juan, dice Juan, no me recuerdo qué capítulo es, pero dice que el pecado es violar la ley de Dios. Entonces la ley es un papel muerto. Dice, no matarás, y ahí está. Ajá. Ahora, juega mucho el entorno en cómo sucedieron las cosas, pero la ley es ciega. ¿Quién interpreta la ley? Un juez. Exactamente. Entonces el juez evalúa. Le voy a poner un ejemplo bien claro que esto pasa mucho en muchos modernos de los fariseos, los divorciados. Al infierno, al infierno, al infierno. Pastor. Mire, si usted me dice a mí cuántos pecados imperdonables aparecen, yo le puedo mencionar y me ajustan los dedos de la mano para contarlos y todavía me sobran dedos. Número 1, menciónelo. El pecado imperdonable que mencionó Jesús, blasfemia contra el Espíritu Santo. El suicidio porque no hay tiempo, No hay para, tiempo para arrepentirse. El tibio porque nunca se calienta Exactamente. y va a ser vómito de Dios. Y el otro se me fue, no me acuerdo cuál era, lo voy a buscar aquí porque aquí lo traigo. Pero son 4 pecados imperdonables en los cuales no aparece el divorcio. Exactamente. Ahora, por todos los demás pecados, Cristo a mí me limpia. Y si bien es cierto que los que se divorciaron en las diferentes causas han fallado de parte de Dios y tendrán un juicio quizá por eso, porque la Biblia dice, sea honroso el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los va a juzgar Dios. La razón por la cual dice a los fornicarios y los adúlteros los va a juzgar Dios aparte es porque Dios sabe a ciencia cierta en qué entorno sucedieron las cosas. Pero aquel que es fariseo apunta con la ley, Exactamente. justicia, 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 y se muere el que se divorció porque va para el infierno. Porque ellos dicen. Casualmente ahora que estaba yo conversando con alguien, llevábamos a ese tema. Le digo yo, ¿cómo es posible que Dios perdone cualquier tipo de pecado? ¿Cómo es posible que el Señor perdone todo pecado, que perdone un asesino, que perdone un violador, que perdone todo ese pecado? Pero ¿cómo es posible que para el fariseo no es posible que Dios perdone el recasamiento? Ok. ¿Cómo es posible? Porque en la mente del fariseo Dios no lo perdona. Y es lamentable, pastor, porque hoy en día tenemos hasta pastores que son así. Hoy en día tenemos ministros del Señor que son así. O sea, ¿qué nos hemos creído nosotros para juzgar a los demás? No somos jueces en este mundo. Nos convertimos en fariseos para juzgar, porque el Señor perfectamente puede perdonar a alguien que ha matado 60 personas. Y si viene a los pies de Cristo, Cristo lo perdona. Claro. Y tira sus pecados a lo profundo de la mar. Amén. ¿Y por qué Dios no puede perdonar a una persona que es recasada? Juzgamos, No, se va para el infierno. Ahora, vamos al punto. ¿Van de acuerdo a la ley? Sí. Exactamente. Pero dice la Biblia que el cristiano tiene un fruto.
Ese fruto da 9 características. Amor, Gozo, gozo, paz, paz, paciencia, benignidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre mansedumbre y templanza. templanza, o sea, dominio propio. Ujú. Cualquier persona cristiana, casada, recasada, divorciada, lo que sea, en el mundo, que tiene este fruto, es cristiano. Claro, Es cristiano, punto. exactamente. Ahora, tú que juzgas al siervo ajeno, dijo el apóstol Pablo, ¿quién eres tú? Tú que dices que no debes de robar, tú robas. Tú que dices que no debes de mentir, tú mientes. Yo, como ministro del Evangelio, tengo la obligación de enseñar que no es la voluntad de Dios el divorcio en la vida cristiana. Amén. Pero vivimos en un mundo tan duro y tan cruel que muchas veces no queda otro remedio que buscar esa salida, porque los casos van a ser Exactamente. extremos. Le voy a contar un caso que sucedió de una pareja que pensaba así, y siempre los fariseos que estaban modernos a su alrededor: no se pueden divorciar, ustedes se van al infierno y se divorcian. Vivieron así por tanto tiempo, pero crearon como 6 hijos. Un día, ella, cansada de todo, se metió con otro hombre, y el marido que tenía, porque vivían como perros y gatos, no se aguantaban, la encontró en eso. Agarró un cuchillo aquel, la apuñaló un montón de veces, la mató a ella, y él se fue a la cárcel, y el amante porque se le escapó, no porque también lo hubiera matado. Dios mío. Los hijos quedaron sin papá, sin mamá, quedaron al abandono. Ya estaban grandes casi todos, la menor tenía 13 años. Pero la desgracia que sucedió fue muchísimo peor por 4 o 5 fariseos que seguían diciendo: ustedes tienen que estar casados. Ustedes se casan, si se divorcian van para el infierno. Cosa que se pudo haber arreglado con una separación. Exactamente. ¿Y dónde estaban los fariseos en el momento ese? ¿Y dónde estaban? Yo me pregunto, ¿En su iglesia? ¿ayudarían a esos niños? No, ¿qué va a ser? Eso ¿Qué es lo ocurrencia la suya, varón? Imagínense. Es lo que pasa. Ellos Son muy destruyen. finos ellos para inmiscuirse. Ellos destruyen, ellos no ayudan, pastor. Mire, varón, conocí el caso de otra muchacha que cayó presa aquí en Estados Unidos. Usted sabe, la gente que está viviendo con fuera de sus documentos legales, Sí. vive un calvario con eso. La agarró la policía y fue a dar a migración. Los fariseos que estaban en su casa fueron a ver a su apartamento, a revisar por qué había sucedido la situación. Encontraron alguna esclava, algunos zapatitos con tacón alto, Santo alguna ropa interior que no era del gusto de ellos. Ah, esto es el motivo. ¿Sabe? Por eso Dios la castigó. Por eso Dios lo castigó, pero no solo eso. Agarraron todas esas cosas y toda la ropa de ella, porque estaba inmunda, agarraron todo, literal, lo que no les servía a ellos, porque lo bueno sí, eso sí que llevarlo, porque eso está bueno, ¿verdad? Lo que no les servía a ellos, lo tiraron bajo el puente y otros lo quemaron, y a la muchacha la dejaron allá presa hasta que la deportaran, porque estaba bajo maldición. Dios mío. Ese es el espíritu fariseico del que hablamos y de aquellos que están apuntando constantemente. Es terrible. Entonces, terrible. Cuando vemos todo eso, 95% de las cosas que causan los fariseos es injusticia en vez de justicia. Exactamente. Injusticia. Cuando la Biblia dice que los libros fueron abiertos en Apocalipsis, habla de estos libros. Esto es código penal para el ser humano. La ley de Dios. Claramente. Pero en la ley de Dios existe también un juez. Y ese evaluará. Le voy a poner un ejemplo bien claro, mi gente. Cuando nosotros estamos pasando una luz, la ley dice que no la debemos pasar en rojo. ¿Ok? Estamos en un semáforo parados, pero de repente ocurre que a los lados aparecen 2 hombres armados que me van a asaltar. Y me dice a mí la ley: no te puedes pasar el semáforo en rojo. Y dice también que si yo tengo una cámara ahí arriba, no me va a ver un policía, pero el ojo de la cámara me va a tomar una foto. Claro. Ese lente va a marcar el número de placa, va a marcar la dirección de mi carro, va a marcar todo, y el ticket del estado llega a mi casa. Exactamente. Entonces yo tengo ahora un caso pendiente con la ley donde el estado me está citando porque yo me pasé una luz en rojo. El juez no sabe que a mí en ese momento era posible que hasta mi vida estaba en riesgo porque 2 hombres venían a asaltarme,
porque mi vida estaba en riesgo, porque venían dos hombres a hacerme daño y no sabe la aflicción que yo tuve y lo único que tuve que pasarme la luz en rojo. Ahora, cuando llega la citación a la casa, lo único que llega es que te tienes que hacer presente a una corte donde se te va a juzgar por un delito que cometiste. Ahora, ¿qué hace el juez cuando yo le explico y le digo que vea todas las evidencias de cómo sucedieron los hechos? ¿Qué hace el juez, hermano? Me imagino que lo perdona. Me exonera. Lo exonera de los cargos. Me exonera de los cargos. Amén. Porque las cosas sucedieron bajo un caso extremo. Donde si yo me quedaba, el resultado de quedarme por no violar la ley iba a ser peor. Peor, exactamente. De lo porque que su vida iba a perder su vida ahí. O asaltado o hacerme daño. ¿Me entiendes? 3 tickets me pone y yo me voy. ¿Me entiendes? Entonces, todas las circunstancias como suceden las cosas son juzgables ante la ley del Señor. Amén. Pero el juez se encarga en evaluar. Y cuando el juez, si un hombre pecador como usted y como yo, hermano Joel, amén, tiene la capacidad de hacer un juicio justo en base a las evidencias, como un Dios santo y puro, que nos da la mano de misericordia, que ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, ¿cómo no va a interpretar cargos contra nosotros? Ese es el punto, pastor, que ellos nunca lo van a llegar a entender. Porque el fariseo siempre va a estar para eso, para criticar, para juzgarlo a uno. Ya para terminar, pastor, porque creo que ya nos pasamos más del tiempo. Algo que usted quiera aconsejarle a la audiencia para que no caigamos en esto de ser fariseos, algún consejo que usted quiera darles a ellos. No estudiar, no leer la Biblia con conceptos personales. Una de las tareas más difíciles del maestro es desconceptualizar la audiencia. Amén. Cuando usted va a leer su Biblia, muy difícil. Usted tiene que usar las reglas correctas de interpretación. Amén. La hermenéutica tiene análisis, preanálisis, análisis y posanálisis. Eso le lleva a sacar una buena conclusión para no sacar del contexto al texto y no aplicarlo solo por lo que yo creo. Entonces, una es no tener conceptos personales al leer la Biblia. Amén. No decir, yo creo que la Biblia dice esto porque yo creo. No, tiene que usar las reglas personales. La otra es rodearse de buenos maestros. Amén. Considerar que aquel que predica la palabra, enseñando la palabra, es digno de honor, dice la Biblia, no yo. Tanto así que dice la Biblia que serán puestos a perpetua eternidad. Entonces serán gente ejemplar, digna. Entonces, el que tiene ese montón de conceptos y que están en en un grupo de fariseos que solo acusan, yo le recomiendo también que en cuanto pueda que salga de ahí, que salga y que busque un grupo donde pueda él estudiar la Biblia de manera saludable. ¿Cómo sería eso? Buscar lo que dice la Biblia con un buen texto de explicación. Agarre su cuaderno y su lápiz y comience a escribir lo que él está aprendiendo. Hay una palabra en español que poco se usa, pero que cabe totalmente aquí. La palabra de Dios nos impele. ¿Qué es impeler? Impeler es esto. A ver si me apunta acá. No se ve que va haciendo movimiento, pero se va moviendo a la fuerza. Cuando usted mete la palabra de Dios a su corazón, pasa esto. La palabra poco a poco va empujando sus conceptos personales. Amén. Y va quedando ella llenando todos los espacios. Exactamente. Entonces llene los espacios con la palabra de Dios. De la abundancia del corazón, habla la boca. Y todos sus conceptos, todos, deben estar basados en la palabra de Dios. Amén. Para completar algo, pastor, el problema es que hoy en día el error que tenemos los cristianos, el error que cometemos los cristianos, es que no estudiamos la palabra del Señor. Y Jesús vencía a los fariseos siempre con la palabra del Señor. Él era más astuto que ellos. Cuando nosotros sabemos Biblia y cuando nosotros sabemos interpretar la palabra del Señor, a nosotros cualquier fariseo no nos va a venir a echar a la bolsa. No nos echa a la bolsa, como decía usted. ¿Por qué? Porque usted tiene una interpretación de la Biblia, pero el problema de hoy en día es que los cristianos no queremos estudiar la Biblia. ¿Sí? No queremos estudiar la Biblia.
Triste. Es triste y lamentable porque es el caso que no queremos estudiar, y cuando nosotros vemos a Jesús, es que Jesús era tan astuto, siempre se les iba por otro lado. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero de que el tema sea de bendición. Gracias por invitarme, querida audiencia. No sé cuántos están o van a estar. Van a estar. Sí, les agradecemos. Interésense por leer la palabra de Dios. Amén. E investigar lo que están leyendo. Usen una buena sintaxis para poder pronunciar bien lo que el texto quiere decir. Respeten las reglas gramaticales en lo que leen en la Biblia. Respeten los puntos, las comas, los 2 puntos, todo eso, los signos de interrogación, amén, de exclamación, para que puedan, amén, entender. De esa manera a ustedes se les va a hacer fácil entender, y muchas de las cosas que creen y las creen mal, las creen porque han dejado de usar una sintaxis correcta en la, amén, palabra. Amén. Gracias, pastor, a usted por venir, de verdad. Dios me lo bendiga, gracias por invitarme, hermano. Y usted, mi amado hermano que nos está viendo, recuerde, si usted ha sido partícipe de esto, de ser un fariseo moderno, olvídese de eso, deje a la gente en paz, viva su vida, preocúpese por un crecimiento espiritual, porque amén, la verdad es lo único que lo va a salvar. Si todavía es rescatable. Si todavía es rescatable. Si no, lamentablemente, mi hermano, da pesar, pero mire, olvídese de los demás pastores que, mire, hoy en día, no quisiera terminar este tema, pero ya casi vamos para 2 horas, creo, pero es necesario, pastor, que la iglesia deje eso, es necesario que la gente se preocupe en realidad por su crecimiento espiritual, por su vida espiritual, que deje de interesarse por la vida de los demás. Bueno, que se interesara para orar por otro y para ayudar, bien, gloria a Dios, pero si usted se interesa en la vida de los demás, de andar, porque pastor, mira, ese ejemplo, tal vez hoy en día los fariseos son tan astutos que se interesan en sus perfiles públicos, en su vida social, en andar revisando sus cosas, en andar revisando lo que usted postea, en andar revisando lo que usted hace, para ir a juzgar y para ir a criticar y para levantar falso, en ver su vida, en andar pendientes, pero no es tiempo de eso. Amada iglesia, es tiempo de que busquemos a Dios, es tiempo de que nos volvamos a Dios, es tiempo de que nos rindamos al Señor, es tiempo de que entreguemos nuestra vida a Cristo, es tiempo de que le pidamos al Espíritu Santo que haga un cambio con nosotros, porque los fariseos desgraciadamente y lamentablemente no van al cielo. El fariseo pues probablemente se va a quedar y va a ir a sufrir, pero usted y yo que creemos en Dios y que creemos en la palabra del Señor, estamos para eso, amén, para enseñar. ¿Algo más que quiera agregar, pastor, para terminar? Yo creo que estamos ya completos, no vamos a alargar más. Como les dije, santifiquen sus vidas ante el Señor, dejen de vivir una vida de apuntar, porque eso lleva a ser mediocre como personas y como cristianos estériles en la fe. Amén. Así que fructifique, dé a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, y no se ponga, amén, a discutir por cosas que usted cree. Viva la palabra. Deje la religiosidad, deje la crítica, deje el chisme, deje la hipocresía, deje las tradiciones. Hay que soltar eso. Hay que dejar eso y vivir el evangelio, porque la Biblia dice que el evangelio no es religión, que el evangelio es poder de Dios. La última, ya tenía esto que escrito y no lo había leído. La religión oprime, el evangelio liberta. Exactamente. Oprime, Mateo capítulo 23, versículo 4. Liberta el evangelio, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hará libre. La gran parte de la gente que no tiene libertad es porque no tiene la verdad del evangelio. Amén. Así que hay que interesarnos por la verdad. Amén. Esta es la verdad. La verdad es Cristo. Amén. Y cuando nosotros vivimos esto, cuando nosotros vivimos la palabra del Señor, nos damos cuenta, mi amado hermano, de que aquí está la sabiduría que necesitamos para vivirla. No nos dejemos amedrentar por los fariseos también. Hay que poner siempre los ojos puestos en Jesús. En Jesús. Amén. Así que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que la paz de Cristo more en su corazón, que el Espíritu Santo sea siempre su guía. Bendiciones.